Y él lo que quiere hacer es atornillarse al poder por una razón elemental, Airo y así. Sí. Es que ellos saben que nunca más tendrán el poder por la vía democrática, porque este ha sido el peor gobierno de toda la historia de Colombia, de la historia republicana de nuestro país. Es un gobierno desastroso. Uno puede pensar lo que quiera sobre Petro y eso es opinión, pero las matemáticas no mienten. Ahí está el nivel de ejecución, la corrupción y todos los problemas que rodean al gobierno del jefe de la mafia, Gustavo Petro. Eso es así de claro y evidente. Entonces, para mí resulta absolutamente claro que el señor se quiere quedar en el poder y que utilizará todas las formas de lucha para atornillarse en él. ¿Y cuáles son esas formas de lucha? Bueno, incendiar el país. Lo que está ocurriendo en el Catatumbo lo van a trasladar al resto del país y en las ciudades van a alentar a estos terroristas peludos de la primera línea para que haya otro estallido social y presionar y manipular el orden público para que efectivamente Petro diga al final que no hay garantías por orden público para celebrar las elecciones y las suspenda. Creo que la primera pregunta que le quiero hacer a Abelardo es la que mucha gente se hace, y es saber si usted definitivamente va a ser o no candidato presidencial para el 2026. Pues, Yesid, yo estoy en lo que he estado siempre. Sí. Ustedes recordarán que durante 8 años de gobierno del tartufo Juan Manuel Santos, yo lo combatí desde todas mis trincheras, desde la trinchera periodística con mi columna dominical, y también lo hice judicialmente. Yo estoy haciendo lo que siempre he hecho, y es defender la democracia y la institucionalidad, porque nosotros tenemos el mejor de todos los espejos, o el peor si se quiere, que es Venezuela, y yo francamente no voy a dejar que mi país se pierda o que se lo roben, como ha ocurrido con Venezuela. Yo estoy haciendo lo que siempre he hecho, pero además, Yesid, te quiero decir una cosa, yo creo que este no es momento para candidaturas de nadie, porque lo que primero hay que pelear es que haya elecciones en el 26. Petro se quiere quedar y está haciendo todo para quedarse. Me parece que las candidaturas son prematuras y que en este momento nos distraen de lo realmente importante, que es dar la batalla para que haya elecciones libres en el año 2026. Déjeme, le insisto, doctor Abelardo, un saludo cordial. Con esos dos temas, ¿por qué se está hablando de que podrían estar en peligro las elecciones del 2026? Usted lo dice, pero lo hemos escuchado desde diferentes sectores. Y cuéntele al país de una vez, ¿usted es candidato o no? Déjeme insistirle en eso, porque la gente se está preguntando, ¿Abelardo va a ser o no va a ser? Airo, lo primero que te quiero decir es que ya le ha quedado claro a todo el mundo, yo lo tengo claro hace muchos años, que Gustavo Petro, que es el jefe de la mafia, porque ha sido financiado por todas las mafias de Colombia, todos los días se sabe un cuento diferente, todos los días hay pruebas de un entuerto diferente. Gustavo Petro es un político de extrema izquierda. La receta de la extrema izquierda está inventada. El que no la quiera ver, pues es porque simplemente está pensando en otras cosas o porque prefiere autoengañarse. Pero lo cierto es que la izquierda, la mayoría de las veces, llega al poder por la vía democrática y se sostienen o se atornillan en él violando las reglas democráticas. Es decir, el que crea que Petro no es un hombre que es capaz de cualquier cosa, como ya se ha visto por cuenta de la financiación ilegal de su campaña por parte de toda suerte de malhechores y bandidos, pues simplemente está, como se dice comúnmente, meando fuera del tiesto, porque evidentemente Gustavo Petro es un hombre de izquierda radical, está aplicando la misma receta que han aplicado siempre de manera inveterada e histórica los políticos de izquierda radical. Y él lo que quiere hacer es atornillarse al poder por una razón elemental, Airo, y así. Sí. Es que ellos saben que nunca más tendrán el poder por la vía democrática, porque este ha sido el peor gobierno de toda la historia de Colombia, de la historia republicana de nuestro país. Es un gobierno desastroso. Uno puede pensar lo que quiera sobre Petro y eso es opinión, pero las matemáticas no mienten. Ahí está el nivel de ejecución, la corrupción y todos los problemas que rodean al gobierno del jefe de la mafia, Gustavo Petro. Eso es así de claro y evidente. Entonces, para mí resulta absolutamente claro que el señor se quiere quedar en el poder y que utilizará todas las formas de lucha para atornillarse en él.
¿Y cuáles son esas formas de lucha? Bueno, incendiar el país. Lo que está ocurriendo en el Catatumbo lo van a trasladar al resto del país y en las ciudades van a alentar a estos terroristas peludos de la primera línea para que haya otro estallido social y presionar y manipular el orden público para que efectivamente Petro diga al final que no hay garantías por orden público para celebrar las elecciones y las suspenda. Ahí hay un peligro sí, claro, hay un peligro fehaciente, inminente, y es que no podemos seguir subestimando a Petro. Petro es un hombre de izquierda que mezcla y combina todas las formas de lucha. Y la segunda pregunta, Jairo, yo no soy candidato presidencial. Yo soy un ciudadano que se preocupa por su país, que está trabajando en lo que siempre ha hecho al margen de de manera paralela a mis actividades profesionales y de negocios. Yo siempre he sido un tipo que ha defendido la institucionalidad y la democracia. Puede pasar de todo en 15 meses, Jessy. En 15 meses son una eternidad en política. Y quien puso precisamente esa trampa, quien lanzó ese anzuelo envenenado de adelantar las elecciones hace un año fue el jefe de la mafia, Gustavo Petro, cuando dijo que no iba a llegar un gobierno de extrema derecha a destruir todo lo que el progresismo ha hecho, como si el progresismo hubiese hecho algo bueno. Y la adelantó precisamente para que estemos discutiendo de candidaturas, para que la gente que está del lado de la institucionalidad y la democracia, que son la mayoría de los precandidatos que hoy están en la palestra, son gente que se preocupa por la democracia, por la institucionalidad, es gente que sin duda le ha aportado al país de una manera u otra, pero cayeron en la trampa. Todo el mundo está hablando de candidaturas, se están peleando entre ellos y mientras tanto Petro le quita recursos a la rama, al Consejo Nacional Electoral, le quita recursos a la fuerza pública, empodera delincuentes de toda la haya en todas las regiones del país para tener el control territorial gracias a esas armas y a esa fuerza ilegal, y la gente hablando de campañas cuando faltan 15 meses. En 15 meses puede pasar de todo, como por ejemplo que no haya elecciones y ahí sí nos toque defender al país por la fuerza. Yo lo que creo es que hay que defender a Colombia por la razón o por la fuerza. Yo le pido a la divina providencia que sea por la razón y que no nos toque entonces defender al país por la fuerza, porque eso sabe uno cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Sí, pero ¿usted cree que en el 2026 Petro no va a permitir que haya elecciones libres? Esa es como una de las alertas que usted hace. Mira, ¿Usted cree eso? Petro es capaz de todo. No podemos seguir creyendo que tiene buenas intenciones o que queda algún resquicio de bondad en su alma putrefacta y pestilente. Tenemos que tenerlo claro, no lo podemos seguir subestimando. Un día dijimos, no, Petro es un guerrillero de cafetería, pero terminó medio mandando en el M19. Al otro día dijo alguien, no tiene futuro en la política, y se hizo representante a la Cámara por Bogotá. De allí saltó al Senado y por cuenta de una verborrea incontenible de la que padece, se erigió como supuestamente el mejor congresista, un hablador de paja profesional, lo que él ha sido toda su vida. Y la gente dijo, eso no es más de ahí, se queda en el Congreso, y el tipo aspira a la alcaldía, 3 candidatos del establecimiento se dividen, el señor se mete por la mitad y es elegido con el 31% de los votos. Estando en la alcaldía un patriota, un hombre valiente, defensor de la institucionalidad y de la democracia, le sanciona por las irregularidades cometidas en el mandato de Petro. Me refiero al doctor Alejandro Ordóñez, a la sazón Procurador General de la Nación. Le sanciona, todo el mundo dijo, ya quedó liquidado, hasta aquí llegó Petro, después de todos los desastres que hizo en la alcaldía. Pues el tipo se va para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un directorio político de la izquierda, porque eso no sirve para nada. La OEA no sirve para nada, la ONU no sirve para nada. Eso es una farsa para mandar burócratas a que ganen unos sueldos impresentables allá y a que estén en cócteles y hablando toda suerte de tonterías todo el día. Y el hombre se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tumba la sanción que le impone en estricto derecho el doctor Alejandro Ordóñez. Y vuelve y revive. Y luego dijimos, no pasa nada, no va a ser presidente. Y ahí está. Y ahora estamos diciendo, no se quiere quedar, él se quiere ir. Por favor, tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a un tipo sin límites morales de ninguna clase, capaz de todo, que está absolutamente narcotizado por el poder,
por la vanidad, absolutamente enloquecido y delirante al punto de creerse un líder mundial, y cuando va a escenarios internacionales, francamente, es una vergüenza para todos los colombianos que alguien, alguien nos esté representando. Entonces, no lo sigamos subestimando. Petro es malo, es protervo, es perverso, es capaz de todo. No le importa qué piensan los hijos de él. Entregó un hijo un día cuando dijo que no lo crió. No le importa qué piensan las hijas si sale con una mujer o un hombre que era una mujer, no sé con quién demonios salió ni me interesa. Lo cierto es que no le importa ni siquiera qué piense su familia. Imagínense si a Petro le importa lo que pensamos los colombianos. En diferentes... Solamente saciar su vanidad, su sed de poder y sus delirios. Abelardo. Te la explico facilito. La razón es que el señor se vaya cuando termine su gobierno o cuando la comisión de acusaciones haga su trabajo y lo declare indigno. Es lo que debería pasar en un Estado de derecho serio, pero la comisión de acusaciones está llena de bandidos, de politiqueros que se le vendieron al jefe de la mafia, Gustavo Petro, con algunas honrosas excepciones. Esa es la razón, esa es la vía, digamos, más fácil de todas. Hay una que es la de la fuerza. El señor decide violentar la Constitución, violentar la ley, inventarse un parapeto, una mampara y suspender las elecciones. Automáticamente el señor Gustavo Petro, el jefe de la mafia, viola el orden constitucional. ¿Y qué dice nuestra propia Constitución cuando un gobernante, cuando un presidente de la República viola el orden constitucional? El Ejército Nacional tiene la potestad de restaurar por la vía armada el orden institucional, y los particulares también tenemos el derecho a empuñar las armas junto a nuestro ejército para defender la libertad y la democracia. ¿Y no podrían decir que eso es un golpe de Estado? No, porque la Constitución lo contempla, Jairo. Es que yo no estoy hablando de mecanismos supra o extra constitucionales. Estoy hablando de mecanismos que la misma Constitución colombiana, nuestra propia Carta Magna, que es norma de normas, contempla. Lo dice claramente la Constitución. Si el presidente de la República decide quedarse a las malas, el ejército debe actuar, y nosotros los particulares tenemos el derecho y la potestad para también empuñar las armas al lado del ejército, precisamente para defender la democracia. El problema de eso, Jairo, es que uno sabe cómo empieza un tema de eso, pero no sabe cómo termina. Y eso sería una gran desgracia. Pero si no queda otra opción distinta a esa, habrá que hacerlo. Y cuando yo digo que habrá que hacerlo, no es que voy a quedarme en un video o voy a poner un trino diciendo eso. No, no, no. Me verán a mí empuñando al lado del ejército las armas de la República para defender la Constitución, la ley, la institucionalidad y la libertad. Sí, Abelardo, hablemos un poco sobre lo que está ocurriendo con el escándalo de Papá Pitufo, este zar del contrabando que permeó, según hemos denunciado aquí en Semana, con evidencias, con audios, con grabaciones, de las más altas esferas de la política y de la policía. Usted ha revisado este escándalo, lo ha visto, usted es un reconocido abogado, conoce a detalle estos temas. ¿Qué piensa de Papá Pitufo? No, Yesid, el último cartel que le hacía falta a Petro era el de que lo apoyara él del contrabando, al parecer. Pero además te quiero decir una cosa, yo creo que sería muy importante que la defensa de Papá Pitufo, o del señor Marín, revisara la posibilidad, por ejemplo, si es que el señor tiene pendientes temas en los Estados Unidos, por ejemplo, de irse a los Estados Unidos en vez de irse a Colombia. Porque les aseguro que a Papá Pitufo lo van a matar en Colombia con toda la información que tiene. Los aliados de Petro, el entorno de Petro es de la más alta peligrosidad. Si yo fuese el abogado de Papá Pitufo, estaría en estos momentos hablando con el gobierno americano para que le pidan también en extradición. Le ofrecería un acuerdo en los Estados Unidos para que colaborara y contara todo lo que sabe sobre la financiación de la campaña del jefe de la mafia de Gustavo Petro. Y fíjate, a mucha gente quisieron encochinar con el cuento de Papá Pitufo, y eso no eran más que chismes, porque ya hoy se está viendo quiénes son los verdaderos aliados o las personas que en realidad hicieron tratos fuera de la ley, al parecer, con este señor. Entonces, yo creo que la situación de Marín
sería mucho mejor tramitarla en los Estados Unidos desde el punto de vista legal y para su seguridad que hacerlo desde Colombia, porque a mi juicio eso es muy peligroso para la integridad del señor Marín y su familia. Que nos cuente qué es lo que pasa con la campaña, pero es que todos los días pasa algo. Mira, los 15.000 millones de los que habló Benedetti con Laura Sarabia en las interceptaciones o las grabaciones que se publicaron en semana. La plata del clan Torres, el hombre Malboro, una pirámide que había por allí que también apoyó y se movían en un avión de esos. Papá Pitufo, el cartel de la Picota cuando el hermano de Petro fue en plena campaña a buscar apoyos allá, el ELN, el cartel de los soles, las FARC, las disidencias de la FARC. Esto es una cosa escandalosa nunca antes vista y me parece que requiere de toda la claridad y creo yo que el gobierno americano puede ser el fiel de la balanza en esta investigación. Y la gente dirá, pero ¿por qué de la Espriella siempre mete a los gringos por el medio? Bueno, porque es que la justicia de nosotros no ofrece garantías. Sí. La fiscal salió a decir que era perfectamente válido que el señor Roy Barrera intrigara y recomendara nombres cuando eso claramente constituye y tipifica el tipo penal de un tipo penal. Es decir, ¿cómo es posible que la fiscal diga que allí no hay un delito cuando evidentemente sí lo hay? ¿Y qué pensar de otras instancias judiciales que todo el tiempo le están dando la razón a Petro a pesar de sus tropelías y a pesar de las ilegalidades en las que incurre todo el tiempo el jefe de la mafia? Entonces, por favor, por supuesto que en este momento es muy importante que el gobierno americano intervenga. Pero ¿cómo entender, Abelardo? Hay un tráfico de influencias, clarísimo, tráfico de influencia de servidor público. Y la señora fiscal sale a decir que no hay delito. Imagínense ustedes, es una vergüenza lo que está ocurriendo. Abelardo, primero, no se sabe si el señor Marín, conocido como Papá Pitufo, tenga procesos en Estados Unidos, entonces no entendería cómo se va a negociar si no tiene procesos allá. Y lo segundo, ya para que me contestes esta también rápidamente, ¿cómo entender que el propio presidente Gustavo Petro lleva meses buscando y luchando la captura de Papá Pitufo y que lo extraditen y está encima de eso para que lo traigan a Colombia, porque él dice que eso es transparencia en la lucha contra la criminalidad y que cuente todo lo que sabe? Entonces, ¿cómo entender eso, Abelardo? Lo primero, Jairo, no sabemos efectivamente si el señor Pitufo tiene investigación pendiente en los Estados Unidos. A mí, la lógica jurídica me indica que con todo este entramado algo debe haber. Para él es más conveniente hablar en los Estados Unidos y que lo protejan que irse a Colombia para que lo maten. Y dos, tú me has dicho que el mismo Petro estaba peleando la captura y extradición. No, pero no es extradición, es deportación, porque es hacia Colombia. Es deportación, lo están deportando hacia su propio país. Hombre, ¿te acuerdas que Samper mandó a capturar a los hermanos Rodríguez Orejuela y le financiaron la campaña también? ¿Cuál es el problema con eso? Es decir, ya tenemos ejemplos históricos supremamente claros, contundentes y además muy dicientes, como ese que te acabo de señalar. Samper se daba golpes de pecho y tal. ¿Cómo es posible que los hermanos Rodríguez lo financiaron y luego los mandó a capturar y luego los extraditó? Así sí, Abelardo, ¿qué va a pasar entonces en el caso de Papá Pitufo? Jurídicamente, ¿qué va a pasar? Él está solicitando asilo en Portugal, ¿no, Jairo? Hizo una solicitud formal de asilo, justamente por lo que usted dijo al comienzo, Abelardo, que teme que su vida corra peligro en Colombia. Entonces, jurídicamente, Abelardo, con su experiencia, ¿qué puede pasar ahí? Oh, yo no sé hasta dónde prospere ese asilo en Portugal. Yo, como te digo, creo que lo que deberían analizar los abogados de Papá Pitufo es una eventual colaboración con el gobierno americano, que además le puede proteger para que cuente absolutamente todo lo que tenga que contar y que caiga quien caiga. Y se acabó. ¿Usted había escuchado hablar del nombre de Papá Pitufo, Abelardo? ¿Usted? Pero por supuesto, para que tú sepas y el país lo sepa, a mí me querían meter en ese bochinche también. Y resulta que hace 7 años, uno de los 100 abogados de la firma le llevó un tema a Papá Pitufo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le cobró una plata, se le dio la factura y fue abogado de la firma hace 7 años. Y entonces ya estaban diciendo que es que yo no tengo nada que ver con eso, hombre. Yo he sido abogado 23 años.
Por la firma ha pasado todo el mundo, ni siquiera fui yo directamente quien llevó ese proceso. Entonces, maravilloso, que ojalá Papá Pitufo cuente todo y que caiga quien caiga y que cada quien responda, porque la responsabilidad penal es individual, que cada quien responda por lo que ha hecho. Lo que sí no me pueden a mí es poner a responder porque un abogado de los 100 abogados que tenemos en la firma atendió un tema de Papá Pitufo ejerciendo una profesión liberal como el derecho. Punto, se acabó. Ahí no hay nada absolutamente extraño ni turbio, todo por encima de la mesa. Por la oficina, en 23 años, ha pasado todo el mundo. Ha pasado todo el mundo. Tan sencillo como eso. Sí, Abelardo, ¿por qué cree usted y dice tajantemente que si llegan a traerlo a Colombia, correría peligro Papá Pitufo y no se conocería toda la verdad? Mira lo que han dicho ya. Ya lo reconoció un miembro del gabinete del jefe de la mafia, Gustavo Petro. El Mr. Taxes, creo que es, yo no sé ni cómo se llama. Creo que es el ministro de Comercio Exterior, ¿verdad? Luis Carlos Reyes, sí. Luis Carlos Reyes. Bueno, este señor Taxes. Lo cierto es que el tipo dijo que Roy lo presionó. Entonces suben en la lista Petro, Roy, Benedetti, la señora Saravia y 20 hierbas más del pantano. ¿Ustedes creen que eso no es peligroso? ¿Cuáles son los aliados históricos de la izquierda radical? Los narcoterroristas. Los socios de Petro son el ELN, las FARC, el Cartel de los Soles. ¿Ustedes creen que la vida de Papá Pitufo en las cárceles, en una cárcel colombiana donde casi que no hay control de nada, la vida de Papá Pitufo puede ser protegida por el Estado colombiano? ¿O acaso lo dejarán a su suerte para que cualquiera de estos aliados de esta banda criminal que conforman el gobierno de Petro lo termine asesinando? Yo, como familiar de Papá Pitufo, como si me pidiesen un consejo jurídico, hombre, váyase a los Estados Unidos, negocie con los americanos que lo protejan y no deje que lo lleven a Colombia, porque en Colombia lo van a matar. Y cuente toda la verdad. Que caiga quien tenga que caer. Y se acabó. Sí, Abelardo, usted conoce Estados Unidos, ha vivido allí, sabe cómo funciona el sistema estadounidense, y se lo pregunto un poco por esta preocupación que hay en Colombia sobre el futuro de las relaciones entre Petro y Trump. ¿Qué cree usted que va a pasar? Eso va, lo que mal empieza, mal termina, querido Yesir. Eso no tiene cómo salir bien. Son dos visiones completamente diferentes del mundo, con toda suerte de problemas por el medio. Petro va a buscar seguir socavando esa relación para alinearse con China y con los otros países como Irán, Venezuela, que conforman ese eje del mal, para estar de ese lado y darle la espalda a Estados Unidos. No se extrañen que el presidente próximamente haga un viaje a Asia buscando ese tipo de alianzas o reafirmando. No les extrañe eso. Petro está alineado frente a un camino ideológico que efectivamente no es el camino ideológico del presidente Trump y su gobierno, del secretario Marco Rubio, que tiene un claro mandato precisamente para visibilizar, combatir y terminar con el comunismo en Hispanoamérica. Un comunismo que le ha hecho mucho daño a la región, pero que se ha convertido en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, porque gracias a esos países en donde está campeando el comunismo, por allí pasan los migrantes ilegales, las bandas criminales, las drogas sintéticas, las drogas tradicionales, las armas convencionales, las armas químicas y toda suerte de problemas se filtran a los Estados Unidos a través de esas fronteras en donde los gobiernos de izquierda han establecido zonas libres para el crimen y el delito. Y parte de lo que hacen esas zonas libres es precisamente exportar el delito a los Estados Unidos. Así que ¿Usted cree? No tengan la menor duda de que Petro cada vez más se va a desmarcar de la relación con los Estados Unidos para unirse a otros países como Rusia y China, por ejemplo, e Irán. ¿Usted cree que entonces ese encuentro que incluso se habla y se especula posiblemente que se haría, no sé, entre el propio presidente Gustavo Petro y Trump se puede dar? ¿Ese encuentro se daría? ¿Usted cree que el presidente de Estados Unidos recibiría la Casa Blanca a Gustavo Petro? No, yo no creo eso. La verdad, sinceramente, no creo que lo reciban. No creo que lo reciban. La política del presidente Trump y la política exterior manejada por el secretario Marco Rubio
tiene una línea muy clara y no están en lo absoluto para nada dispuestos a ceder en esas posiciones, y mucho menos visibilizando y de alguna manera dándole respaldo a un gobierno que claramente va por otra vía completamente distinta a la de la prosperidad, al respeto de la libre empresa, al de la seguridad, al imperio de la ley, a la consideración de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Así de sencillo, de tal suerte que yo no creo que eso sea posible, y estoy seguro que las relaciones cada vez más se van a agriar, porque no hay manera de conciliar dos posiciones tan disímiles, tan opuestas, y efectivamente en este caso se va a imponer. ¿Y las visas? Bueno, para allá voy, porque eso es parte de lo que yo estoy haciendo, Jairo. Usted me preguntaba, mira, yo he creado hace unos meses un movimiento ciudadano que se llama Defensores de la Patria. Por cierto, todas las personas que nos ven se pueden inscribir a través de defensoresdelapatria.com. ¿Cuál es el objetivo de ese movimiento ciudadano? Defender las elecciones del 26. No solamente las elecciones presidenciales, sino también las elecciones parlamentarias. Presentamos una acción jurídica suscrita por más de 13.000 colombianos contra los congresistas que se vendieron al gobierno Petro para aprobar las distintas modificaciones, las distintas leyes que se hicieron en torno a la reforma a la salud. ¿Y de dónde salió esa plata? De la Unidad Nacional de Riesgo. Todo eso está documentado. Pero también estamos presentando acciones no solamente aquí en Colombia contra Petro por temas penales y disciplinarios, sino también a los Estados Unidos. ¿Para qué? Le quite las visas a todos los aliados de Petro. Y cuando me refiero a aliados, me refiero a los políticos, a los funcionarios que están con él y que han venido secundándolo en sus delirios de tirano en ciernes. Mucho cuidado con eso. Pero además de eso, que revisen todos los bienes de esas personas, de los funcionarios colombianos que tienen propiedades en territorio norteamericano. Y como todo eso está atado con Venezuela y el cartel de los soles, a mi juicio, los Estados Unidos tienen jurisdicción para investigar bajo el marco de la ley Rico y la ley Bolívar por esas relaciones con Venezuela, con el narcotráfico. Así que no nos estamos quedando quietos. Con todo este grupo de ciudadanos que hoy superan los 50.000 defensores de la patria, 50.000 patriotas, un ejército democrático, estamos presentando acciones en Colombia, en los Estados Unidos, en Europa, todo lo que tengamos que hacer por defender la democracia. Y además estamos capacitando a la gente para que sirvan como testigos electorales en el momento en que se celebren las elecciones. No vamos a permitir que se la roben suponiendo que haya elecciones libres en el 26, porque primero hay que pelear que esas elecciones se den de manera libre. Pero fíjense, vamos por las visas de todos estos bandidos que han secundado a Petro. Vamos por sus bienes también. Y yo también estoy trabajando para que el Departamento de Justicia, en el marco de esas dos leyes que he mencionado, pueda iniciar la apertura de los procesos necesarios para judicializar en territorio norteamericano a toda esta gente. ¿Por qué? Porque la justicia en Colombia en este momento no ofrece garantías. Hay que buscar soluciones, hay que buscar alternativas, y en eso es precisamente en lo que estamos. Sí, Abelardo, quiero preguntarle sobre la paz total. ¿Cómo ve esos diálogos del gobierno con todos estos grupos criminales, con el ELN, con las disidencias de las FARC, con el Clan del Golfo? ¿Tienen futuro o no? No, eso no tiene futuro de ninguna clase. ¿Para qué está haciendo Petro eso? Sí. ¿Para qué está haciendo eso? Oye, ustedes los ve todo el mundo. Uno está aquí hablando con ustedes y el celular entran 200 mensajes. Estoy en vivo, por favor. Qué bueno. Dejen los mensajes para después. Tengo 250 mensajes. Todo el mundo ve semana. ¡Qué maravilla! Les decía que esa paz total de Petro es una farsa, que lo único que ha hecho es empoderar a los delincuentes y debilitar a nuestra fuerza pública. ¿Por qué está negociando Petro con tanto bandido en distintos frentes? Narcoterroristas, narcotraficantes, abigeato, minería ilegal, extorsión, pandillas de barrio. Les está ofreciendo que sean gestores de paz, que evadan la acción de la justicia si tienen procesos en Colombia, y les está ofreciendo a los que tienen problemas de extradición, les está ofreciendo que no les va a extraditar. ¿Para qué? Para que esa gente se quede armada en las regiones, en las cabeceras municipales, y en el momento en que Petro necesite incendiar el país, esa gente proceda de conformidad. Petro no está empoderando a la fuerza pública.
Petro está empoderando a los bandidos, porque no tiene a la fuerza pública. Y como no tiene a la fuerza pública, necesita un ejército paralelo, que son todos esos bandidos a los que ha metido en la misma bolsa y ha llamado de manera terrible, a mi juicio, eso la paz total. Eso no, eso va a ser la violencia total cuando eso está ahí. Por una razón elemental. El Estado no tiene por qué plegarse a la delincuencia. El Estado no tiene por qué concesionar frente a los bandidos. El Estado tiene que aplicar la ley. Bandido que no se someta, bandido que tiene que ser dado de baja. Lo que he dicho yo siempre, mis queridos Yesid y Jairo, la aplicación de la ley 756. Esa bala de fusil no falla. El que no se quiera someter, hay que darle de baja, hay que aplicar la ley. Lo que pasa es que la izquierda ha sido tan hábil, mis queridos amigos, que le ha hecho creer a gran parte de la sociedad que aplicar la ley es ilegal. Entonces hoy mucha gente dice, no se puede bombardear. No, hay que bombardear por una razón elemental. Esa guerra de guerrillas no se gana en tierra, se gana por el aire. Y eso es a lo que estos bandidos narcoterroristas de las guerrillas le tienen pánico a un bombardeo. Hay que fumigar los cultivos ilícitos. No, ¿cómo van a fumigar? Tenemos 330.000 hectáreas, quizá un poco más, hectáreas de coca. Eso quiere decir en plata blanca que nunca antes la criminalidad había tenido tantos recursos. En consecuencia, puede que le gane esta vez la guerra al Estado y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Petro está creando caos, porque la izquierda lo que crea es eso: caos, desgracia, problema, tragedia. Donde hay armonía, donde hay paz, donde hay seguridad, donde hay estabilidad económica, ellos no pueden echar raíces porque ellos viven de la división. Ellos viven del odio, del miedo, de la tragedia. Tan sencillo como eso. Petro está utilizando la tal paz total, que es una farsa total, para darle impunidad a toda suerte de delincuentes que a la postre controlarán los territorios y obedecerán las órdenes del jefe de la mafia, Gustavo Petro. Abelardo, vio el polémico Consejo de Ministros, el papel, el agarrón, el enfrentamiento entre ellos cuando arranca, por decirlo de alguna manera, la propia vicepresidenta Francia Márquez y le dice que pues le habla sobre el maltrato que ha recibido por parte de Laura Sarabia, nuestra canciller que estaba al lado, habla del Ministerio de la Igualdad que no ha podido avanzar, se queja de lo que está sucediendo ahí en el Cauca. ¿Ya revisó todo eso? ¿Lo vio? Hombre, por favor, tenía rato que no me divertía tanto. Eso fue un espectáculo, fue una opereta, ¿sabes? Fue una opereta, una tragicomedia, que es triste y también es divertido. Eso prueba lo que muchos denunciamos en su momento. Petro no estaba capacitado ni moral, ni mental, ni estructuralmente para ser presidente de la República. Eso es un compromiso de mucha responsabilidad. Un hombre que no tiene compromiso con sus más cercanos, no tiene compromiso con nada, ni con nadie. Uno tiene que ver cómo ha sido la vida de la gente para entender cómo va a proceder hacia el futuro. Petro es un verdadero chiste, pero si no fuese porque lo que está en riesgo es la democracia, sería una comedia. En este caso es una tragedia, porque está en riesgo la libertad. Y él está completamente abstraído de la realidad. Él vive en un universo paralelo. Y la gente de la que está rodeado, pues un combo de ineptos, de corruptos, de incompetentes. Y ellos mismos lo dijeron, la ejecución de ese gobierno no ha llegado al 20%. Eso es una desgracia. Esos son números, son matemáticas. Eso no miente. Los guaritos no mienten. Entonces son incompetentes, son corruptos, son impresentables, son deleznables. Es una gente que no representa, Francia Márquez, que no representa al colombiano. Bueno, pero es que, a ver, Francia puede decir lo que sea, pero Francia no tiene autoridad ya para decir absolutamente nada. Francia es una estafa que camina. Francia se vendió como una mujer del pueblo que rechazaba privilegios y luego, cuando obtuvo el poder, entonces se volvió una oligarca y desconoce a su pueblo. Digo, yo no sé, yo a Francia tampoco es que le crea mucha cosa, pero fíjate, ellos han vendido, y voy a decir una cosa aquí, que va a ser polémica, pero es cierta, y como yo digo lo que pienso, y no pretendo agradar a todo el mundo, esta gente de la izquierda radical le ha vendido a todo el mundo que los ricos son enemigos de los pobres, y eso es falso. Porque el Estado no crea riqueza, el Estado crea las condiciones para que el empresario cree riqueza, y con los impuestos que paga el empresario se invierte en lo social para cerrar esa brecha que es gigante en Colombia. En Colombia hay una deuda social gigante, inconmensurable, que un día habrá que cerrar como sea.
Y entonces le han dicho a la gente, no, es que el peor enemigo de un pobre es un rico. Y resulta que en este gobierno los que más daño le han hecho a los pobres son los que se decían pobres antes de llegar al poder. Verbigracia, Gustavo Petro. Verbigracia, la señora Francia Márquez. Mira, a mí me echaba un cuento una persona que trabaja conmigo en Barranquilla, una señora de la cocina en la oficina en Barranquilla, me decía, doctor, yo compré una neverita en el barrio mío, allá en el sur de Barranquilla, y la vecina dejó de hablarme 3 días. ¿Y por qué? ¿Cómo? Bueno, porque no le gustó que tuviese la neverita nueva, hermano. No. ¿Envidia? Yo en pandemia le regalé una casita a una niña huérfana en un municipio, en un corregimiento de Chinú, Córdoba, y a los 3 días la señora me llamó llorando, los vecinos le iban a quemar la casita. No. Ese cuento de que los peores enemigos de los ricos, de los pobres son los ricos, mentira. El peor enemigo de un pobre es otro pobre. No se dejen meter ese cuento en la cabeza. No se dejen meter ese cuento en la cabeza. Lo que necesitamos son más ricos para ayudar a más gente. Ese concepto de la igualdad hay que cambiarlo. Lo que necesitamos aquí es ser solidarios con los que no tienen, pero dándole oportunidades a esa gente. Entonces no era el cuento de que los ricos son enemigos de los pobres, porque eso es paz. Eso es paz. Sí. Oye, Abelardo, ¿cómo está viendo al expresidente Álvaro Uribe? Se lo pregunto en dos órbitas. Una, el proceso que enfrenta, y en el otro, políticamente, ¿cómo lo está viendo? En esas dos instancias hablemos del expresidente Uribe. Oye, hablando del presidente Uribe, ahí me estaba llamando. El comandante, se está viendo Semana, porque usted siempre ve Semana, por favor. Le ruego, espera, porque estoy aquí. ¿Y para qué lo estaría llamando? Unos minuticos. Oiga, Jero, íbamos a hablar. El director es un director de Semana que no ve. Bueno, a ver, Abelardo. Bueno, pero entonces, a ver, hablemos de Uribe. ¿Cómo lo está viendo en el proceso, ya que está enfrentando, y políticamente? A ver. ¿Cómo lo estoy viendo a él en general? Eso es un tigre. Está en su mejor momento. Es cuando más afinado está, más sereno, más maduro, más racional. Es un hombre que todos los días se preocupa por el país. Su patriotismo crece día a día, y yo tengo que reconocer que le he aprendido mucho el presidente Uribe. Es la persona de la que más he aprendido en la vida. Ha sido un maestro para mí. Es impresionante la capacidad de trabajo de Uribe, su honestidad, su visión, su lealtad para su gente, su patriotismo, su compromiso con Colombia. Eso me llena el corazón de alegría y me inspira a mí para no tirar la toalla por mi país. Óyeme, eso es fundamental. Mira, está en su mejor momento. Uribe, yo lo dije, y no, es que de la especie exagera. No, señor, Uribe es como una especie de Marco Aurelio, porque Uribe, al igual que el emperador romano Marco Aurelio, es un estratega militar, es un filósofo estoico, es un humanista, y además de eso es un estadista. Abelardo. Difícilmente puedes encontrar todas esas cualidades en una persona. ¿Cómo veo el proceso del presidente Uribe? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo ve? Y déjeme hacerle una pregunta sobre Uribe, pero termine esa parte del proceso. Bueno, el proceso del presidente Uribe no es un proceso judicial, es un proceso político. Es un proceso montado por el tartufo Juan Manuel Santos, con inteligencia de los servicios de inteligencia del Estado en su momento, en el que instrumentalizaron a varios testigos a los que han manipulado a más no poder, en el que hay miembros de la izquierda empeñados en encarcelar a Uribe a como dé lugar, para cobrarle su patriotismo, para cobrarle la defensa de los valores fundacionales de nuestra república, para cobrarle el hecho de que es el gran colombiano, el gran defensor de la patria. Eso no se lo perdona a Uribe. Eso es un proceso político, eso es un proceso que está viciado, lleno de inconsistencia y de claras violaciones, de flagrantes violaciones al debido derecho. Abelardo, quiero preguntarle por esa expresión que usted ha utilizado, que se llama, nos tocó llamar el cucho, en referencia a Uribe y a las elecciones del 2026. ¿De dónde salió esa frase, nos tocó llamar al cucho? Hermano, pero es que te digo una cosa, Yesid. Es como tener a Messi. Nosotros tenemos al Messi de la política. El Messi de la política en Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez. Y entonces, en un acto de inteligencia superlativa, decidimos dejar a Messi en la banca y pusimos a jugar
el partido a una cantidad de táparos, a una cantidad de troncos, a una cantidad de imbéciles, que lo que van a hacer es tirarse el partido. ¿Por qué vamos a dejar al gran jugador de la política colombiana, que está más vigente que nunca, en su mejor momento de reconocimiento, de entendimiento, de visión de país, cuando la madurez ha hecho su trabajo y como los buenos vinos, Álvaro Uribe es una gran reserva? ¿Por qué lo vamos a dejar sentado en la silla, en la banca? Vamos a sacarlo. ¿Usted quiere que él se lance? Pero es que Álvaro Uribe tiene que ir en el tarjetón. Si nosotros queremos ganar en el 26... Pero no puede, en el tarjetón, ¿pero en dónde? Viste, esas son las vainas. Pero en el tarjetón, ¿en dónde, Abelardo? Está bien que un abogado se crea periodista, pero a veces los periodistas también se creen abogados. Venga, no, para que nos lo explique. ¿Para que encabece la lista del Senado? No, señor. En el tarjetón a las presidenciales como vicepresidente. Eso es diferente, bueno, porque pero aquí no es reelección, ¿no? Venga, no, explíquenlo bien. Venga, esperen un segundo, porque es que supuestamente con Abelardo íbamos a hablar 20 minutos y aquí nos podemos quedar toda la tarde. Entonces, a ver, Abelardo, ¿cómo es eso de que Uribe sea fórmula vicepresidencial? Esa sí no se la había oído. Pero, ¿y de quién? ¿Y de quién? Claro. A ver. Bueno, ya después se verá de quién, pero lo que digo yo es, si tenemos a Messi, ¿por qué lo vamos a dejar por fuera? El presidente Uribe, de acuerdo al ordenamiento constitucional, ya el doctor Juan Manuel Charri, que es asiduo invitado de semana, lo dijo, lo propio el doctor Calderón España, ya señalaron que es perfectamente viable. Yo, antes de hacer esa propuesta, lo estudié. Esa propuesta la hice yo hace como 6 años. Oye, ¿qué es esto? Uribe tiene que estar en el tarjetón, Uribe tiene que ser vicepresidente de cualquiera que sea el candidato que se escoja. ¿Por qué? Porque eso garantiza muchas cosas. Un apoyo inmejorable, la experiencia, la trayectoria, y además poder arrastrar una cantidad de votos que se verían representados en una candidatura a la vicepresidencia del presidente Álvaro Uribe. Y lo puede hacer porque la Constitución, ¿qué dice, mis queridos amigos? No podrá ser reelegido presidente elegido presidente quien ya haya ocupado la presidencia de la República. Las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas, son expresas para cada cargo, no se pueden aplicar de manera analógica. El cargo de la vicepresidencia no dice textualmente que no puede ser ocupado por una persona que ya ha sido presidente. Es decir, el presidente Uribe no podría aspirar para ser presidente, pero sí podría aspirar para ser vicepresidente, de acuerdo a nuestra propia Constitución. Ahora habrá que preguntarle a él si quisiera, pero ese es otro tema. Abelardo, dejen. Pero hay que convencer. ¿O él le ha dicho algo? ¿Le gustaría? Hay que convencer al Cucho. ¿Y usted está en eso? ¿Lo quiere convencer? Oye, por favor, todos los días le digo. Yo creo que Uribe ¿qué dice él? Jairo, yo creo que Uribe lo estaba llamando a decirle, por favor, doctor Abelardo, ¿cómo es su idea? Cálmese. Sí, Fíjate, yo le he hecho este cuento de Messi y le digo, hombre, comandante, ¿cómo es posible? Usted es el mejor jugador de la política colombiana, lo tenemos en la banca. Usted tiene que estar en el cargueto. Hombre, bendito Dios. ¿Y el qué dice? ¿Le suena la idea o no? Lo imita bien. Bueno, ya se me ríe. Antes estaba serio, ahora se ríe. Uno no sabe, ya se ríe. Lo cierto es que Uribe es un grande. Sí. Tenemos que aprovechar toda esa experiencia. Imagínense Uribe otra vez en el gobierno, como vicepresidente, fungiendo de ministro de Defensa al tiempo. Oye, arreglamos el país en 8 meses, hermano. ¿Y qué van a poner ahí? Unos gallos bastos para que no sepan qué es lo que hay que hacer o para que les dé miedo lo que... Pero muchos le podrían decir de todas maneras que él está acusado, tiene un juicio y penalmente ante la justicia debe responder por esos cargos. Eso también es una realidad. Una cosa con otra, ven acá. Primero, tú no tienes antecedentes hasta que la condena no está en firme. 2, recuerda que esto es un proceso político, tarde que temprano se va a caer. Yo quiero ver, ¿ustedes vieron los pronunciamientos de los congresistas norteamericanos defendiendo al presidente Uribe? Sí. Esperen más pronunciamientos de más alto nivel. Esperen. Yo quiero ver esos jueces prevaricadores si se van a atrever a seguir adelante cuando entiendan que si se meten con Uribe no solamente se meten con una gran parte de la población colombiana, con la parte pensante de la población colombiana, sino del aliado diplomático, político y comercial más importante de nuestro país, que es Estados Unidos. Ojo con eso. Y sí, el presidente Uribe tiene que estar en el tarjetón para que la victoria sea rotunda en el 26, suponiendo que haya elecciones y que no nos corresponda. Ojalá quisiera yo defender la democracia por la fuerza.
¿Cómo ve la candidatura de Claudia López, Abelardo? Hombre, miren lo que hizo Claudia López en Bogotá. No me crean a mí. Lo que yo pueda decir es una opinión. Miren lo que hizo en Bogotá. Eso fue una candidatura, eso fue una alcaldía desastrosa para la ciudad. ¿Qué les hace pensar que si no pudo con Bogotá va a poder con Colombia? Por favor, vamos a ser serios. Hay que ponerle seriedad a esto. Yo me cuido mucho de dar opiniones cuando de mujeres se trata, porque yo tengo un imperativo categórico. Entendí hace mucho rato que la única guerra que se gana huyendo, como dijo el general Napoleón Bonaparte, la única guerra que se gana huyendo es la guerra contra las mujeres. Entonces yo trato de ser muy respetuoso con eso. Pero simple y sencillamente, revisen qué fue lo que hizo en Bogotá, revisen los números, revisen el nivel de ejecución, revisen las cifras de inseguridad, revisen los problemas que quedaron en Bogotá luego de la alcaldía de Claudia López. ¿Qué les hace pensar que si eso salió así en Bogotá, va a salir bien en Colombia? Que Colombia es 20, 30 Bogotás. Y como está hablando de Bogotá, hablemos de un candidato que perdió la selección de la alcaldía de Bogotá, que fue Gustavo Bolívar, Abelardo. Y lo que se está comentando y se dice políticamente es que podría ser la ficha de Gustavo Petro, de este gobierno, para las próximas elecciones. ¿Qué piensa usted de Gustavo Bolívar? Ese sujeto es absolutamente impresentable, desagradable, deleznable, que ni siquiera me provoca hablar de él. Un tipo que me produce repulsión. Primero, que se instruya, que se forme, que siquiera termine alguna carrera, así sea técnica. Pero mira, la gente tiene que ser seria. Esto de la presidencia es una responsabilidad muy grande. Esto no puede ser tomado a la ligera por tipos como este, que no tienen ningún nivel de instrucción. Que el último libro que se leyó fue uno que hizo él, Sin tetas no hay paraíso. Por favor, ¿a quién le vamos a entregar el país? Miren lo que está pasando en Ucrania. Le entregaron el país a un cómico que entró en una pelea para luego capitular después de 3, 4 millones de muertos. Sí. Esto es muy delicado. Tenemos que ser muy, muy serios y muy exigentes en lo que se viene, porque si este señor Gustavo Petro, el jefe de la mafia, se va, el país va a quedar destruido, el país va a quedar descuadernado, el país va a necesitar de unas medidas extremadamente fuertes y complicadas. Pero además, el que se meta en eso tiene que saber que le van a querer incendiar el país, Petro y lo suyo. Esa persona que se va a meter en eso está preparada para tomar las decisiones, por más duras que sean, para evitar que esos fascinerosos vuelvan a incendiar el país. Esa persona está dispuesta a bombardear, esa persona está dispuesta a fumigar, a darle de baja a todo el que se oponga al ejercicio de la autoridad. Eso es lo que hay que revisar, porque si no, va a resultar peor el remedio que la enfermedad. Sí. Abelardo, pregunta final. ¿Cómo está viendo el papel de Armando Benedetti como jefe de despacho de Petro? ¿Qué le parece esa figura? Lo que hay que comprarle son los derechos de la vida para hacer una serie de Netflix. Una vaina rocambolesca, hollywoodesca, una novela negra con todas las aristas y tal. Benedetti es un personaje capaz de todo. Capaz de todo. Lo que yo no entiendo es cómo, teniendo ese historial de una vaina que a mí en lo particular me molesta mucho, yo, por supuesto, desdeño de todo lo que ha hecho Benedetti en su vida, a nivel público y personal. Pero hay una cosa que yo no puedo entender, mis queridos. Tiene un historial de maltrato con 20, 30 mujeres. Yo no me explico por qué uno de esos padres de una de esas mujeres no ha hecho lo que tiene un hombre que hacer cuando un vergajo, un miserable, le maltrata a la hija de uno. Yo tengo 2 hijas, Lucía y Francesca. Toco madera. Si a una de mis hijas algún miserable le pone la mano encima, yo no tengo problema en pagar 40 años de cárcel, pero yo mismo te las cobro. Eso es lo que más me impresiona a mí de todas las porquerías que ha hecho Armando Benedetti en su mugrosa vida. Además de toda la corrupción, además de todas las traiciones, de la politiquería, de la marrullería, de la bajeza que lo caracteriza. Eso es lo que más me ofende a mí. Sí. No entiendo cómo ninguno de esos 30 tipos que no merecen llamarse padre han decidido el deber que le corresponde a un padre de defender con su propia vida a su hija, si eso es menester. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Bueno, muy bien. Abelardo, pues, a ver, van a ser la 1 de la tarde. Un gusto haber conversado con usted hoy aquí, Jairo,
con Abelardo de la Esprilla en el debate en semana. Creo que hablamos de todos los temas, Jairo, ¿no? Todo. Todos los temas. Ahí. Ahí Abelardo con la bandera de de Colombia. todo. Hermano, hablamos hasta del pitufo, falta Gargamel, faltan los demás, cuando quieras hacemos otro programa. Abelardo ahí con la bandera de Colombia, con un caballo de Colombia. Oiga, cuénteme la historia de ese caballo, esa historia de ese caballo. ¿Cuál es? Ese es un caballo que se llama Patriota. A ver. Se llama Patriota, te voy a decir por qué. ¿Es una porcelana? Sí, es en porcelana. Una artesanía. De un artista colombiano. Te voy a decir por qué. Hoy tenemos que ser más patriotas que nunca. Ajá. Hoy tenemos que exacerbar ese sentimiento patriótico por una razón elemental. Colombia atraviesa sus horas más oscuras. A todos, Colombia nos ha dado todo lo que tenemos y tenemos el deber republicano de defenderla por la razón o por la fuerza. No podemos saltar del barco en las horas más oscuras de la patria. Por eso tenemos que exacerbar ese patriotismo para defender esos principios fundacionales que dieron origen a nuestra república y hacerle saber a los enemigos de la democracia que la vamos a defender, insisto, por la razón o por la fuerza. Por eso invito a todos los que nos ven a que saquemos ese amor patrio, esa pasión por Colombia, de la manera más fuerte que podamos, con todas nuestras ganas, con toda nuestra ardentía, porque Colombia hoy nos necesita más que nunca. Que nadie se equivoque. Estas son las horas más oscuras de la patria y tenemos que mostrar la casta justo ahora. Que viva Colombia siempre, libre, en democracia, y que viva sin tanto comunista sarnoso que le hace daño a nuestro país, a nuestra nación, a nuestra patria. Gracias, y que viva Colombia. Bueno, Jairo, ¿cómo? Ya saben lo que hay que hacer con los enemigos. Bueno, muy bien. Ahí estaba Jairo. Ahí está. Personaje. Con de Colombia, con un caballo de Colombia. Vamos a ver, Abelardo, si se lanza o no. Yo creo que él no se va a lanzar, Jairo. Yo creo que él va a estar en este rol. No sé. Esperemos, como él mismo dice, hay que esperar unos meses. Habrá que esperar. Yo creo que no es un no definitivo. No, yo creo que no se lanza. Yo creo que no se lanza. Él va a seguir con sus emprendimientos, con su vino, con su él no ha tomado la decisión. Él no ha tomado la decisión. A ver, hay que defender la patria. No solamente se hace política en elecciones, se hace política con las ideas y defendiendo unos principios. Esto no es un tema de ideologías, esto es un tema de principios. Lo que está bien versus lo que está mal. Lo moral contra lo inmoral. El desarrollo contra la involución. La familia contra el circo ese que nos quiere vender Petro.